El primer ejercicio consiste en un rociador. Dice, se va a convertir en un rociador grande para césped que tiene 4 brazos idénticos de una turbina para generar potencia eléctrica cuando se une a un generador a su eje rotatorio como se muestra en la figura. El agua entra al rociador desde la base, o sea sobre la dirección Z, a lo largo del eje de rotación, a la razón de 20 litros por segundo y sale por las boquillas en la dirección tangencial. El rociador gira a razón de 300 revoluciones por minuto en un plano horizontal. El diámetro de cada chorro es de 1 centímetro y la distancia normal entre el eje de rotación y el centro de cada boquilla es de 0.6 metros. Se estima la potencia eléctrica producida. Bueno, entonces para encontrar la potencia eléctrica producida, lo primero que tendríamos que encontrar es, la potencia, ¿no? La potencia, recuerden que es la velocidad angular por el torque. O el momento. En este caso, el torque lo podemos encontrar como el flujo másico por el radio de salida, o el radio 2, por la velocidad 2 menos el radio 1 por la velocidad 1, ¿no? Según la ecuación de Euler. Entonces aquí, ¿cuál va a ser mi volumen de control? Bueno, pues en este caso, mi volumen de control va a ser el rociador, ¿no? Todo esto va a ser el volumen de control. Y entonces, en este volumen de control, lo que yo voy a tener es una velocidad de entrada, que es por el centro, que en este caso su componente tangencial sería 0, ¿no? Y voy a tener unas velocidades de salida tangenciales en cada uno de estos brazos. Ahora, la velocidad tangencial de salida que tengo en cada uno de estos brazos va a ser realmente una velocidad relativa, ¿no? Porque recuerden que el volumen de control es el rociador. Pero el rociador también está girando. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es la velocidad con la que sale el flujo del volumen de control. En este caso sería la diferencia de la velocidad que existe entre el flujo o el chorro de agua a la salida y la velocidad a la cual está girando el rociador. Entonces, como lo habíamos planteado antes, la suma de momentos o el momento sobre ese volumen de control, en este caso este rociador, sería la sumatoria de todos los brazos de palanca por su flujo másico por su velocidad tangencial. En este caso, la velocidad de entrada, que es la que tenemos aquí en el centro, recuerden que no tiene componente tangencial, solamente está en el sentido Z. Entonces todo este término se va a volver 0. Y entonces me quedará que la suma de momentos, o el momento que está actuando sobre ese rociador, es la suma del brazo de palanca por el flujo másico por todas las velocidades tangenciales de salida. En este caso yo voy a tener 4, ¿no? Tengo 4 brazos que son 4 brazos idénticos, entonces ese gasto se divide entre los 4 brazos. Si son 20 litros por segundo entre 4, serían 5 litros por segundo, y si lo convertimos a metros cúbicos, obtendríamos que es de 0.005 metros cúbicos por segundo, o 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y para obtener el flujo másico lo multiplicamos por la densidad del agua, y entonces obtendríamos un flujo másico de 5 kilogramos por segundo. Entonces la velocidad con la que sale el agua del volumen de control sería la diferencia de velocidad que existe entre el chorro de agua y la velocidad del aspersor, ¿no? Si lo pudiéramos ver aquí, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este aspersor está girando con una cierta velocidad tangencial y el chorro sale con una velocidad mayor, ¿no? Esta es la velocidad del chorro. Pero realmente, con la velocidad con la que sale del volumen de control, es la diferencia que existe entre estas dos. Entre la velocidad del chorro y la velocidad tangencial del aspersor. Entonces va a ser la diferencia que existe entre la velocidad del flujo o del chorro
y la velocidad tangencial del aspersor. Ahora, la velocidad del flujo, ¿cómo la calculo? Pues es muy sencillo, ¿no? Es el gasto entre el área. Entonces, ¿cuánto es el gasto? Entonces ya vimos que en cada rama son 5 litros por segundo, 0.05 metros cúbicos por segundo, entre el área del chorro, que es un chorro que tiene diámetro, bueno, un chiflón que tiene un diámetro de 1 centímetro o un radio de 0.05 centímetros, ¿no? Entonces la velocidad con la que está saliendo el agua aquí es de 63.66 metros por segundo. Pero el aspersor también está girando, ¿no? Con una cierta velocidad tangencial. Entonces, si recordamos, esa velocidad tangencial que tiene el aspersor se calcula a partir de su velocidad angular, ¿no? Aquí nos habían dicho que el aspersor gira a 300 revoluciones por minuto. Si yo lo convierto a radianes, tendría que son 10 radianes por segundo. Y para obtener su velocidad tangencial, pues es la velocidad tangencial en el extremo, ¿no? O donde el radio vale 0.6. Entonces, este aspersor se está moviendo a una velocidad de 18.85 metros por segundo. Entonces, la diferencia que existe, o la velocidad tangencial con la que está saliendo el agua del aspersor, es de 44.81 metros por segundo. Así que con esto puedo determinar la magnitud del momento o de la torca que está actuando sobre ese aspersor. ¿Qué sería ¿quién? Pues lo que sucede en cada uno de los 4 brazos por su radio, que es 0.6 metros, por el flujo másico, que son 5 kilogramos por segundo, por la velocidad con la que sale del volumen de control, que es 44.81 metros por segundo, y entonces obtenemos que son 537 newtons por metro, ¿no? Si aquí yo multiplico los kilogramos sobre segundo por los metros por segundo, me daría ¿qué? Newtons, ¿no? Porque tendría kilogramos metros sobre segundo cuadrado por metros, entonces ya tendría 537 newton metro, que es entonces el torque o el par que está ejerciéndose sobre ese aspersor. Ahora, si yo quiero encontrar la potencia, pues lo tengo que multiplicar por su velocidad angular, que ya habíamos visto que era de 300 revoluciones por minuto o 10 radianes por segundo. Entonces, a la hora que multiplico los 10 radianes por segundo por los 537 newtons metro, obtengo una potencia de 16.893 watts. Entonces la potencia es de 16.89 kilowatts. Esa es la potencia que genera ese rociador en esas